Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Nesli Juliet Rojas, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Aquí mi documento de identidad. Bueno, el día de hoy vamos a presentar la tarea número 1 de Física Electrónica, que consiste en exponer a ustedes las leyes básicas de los circuitos eléctricos. Vamos a iniciar con la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley más importante que para entender el funcionamiento de los circuitos eléctricos y el libro de Sadiku. La define diciendo que la ley de Ohm establece que la tensión V a lo largo del resistor es directamente proporcional a la corriente I que fluye a través del resistor. Físicamente se puede decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia de esta relación. Se puede también despejar la resistencia o la corriente y es fundamental para los cálculos posteriores con la potencia y la energía. Continuamos con la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff, según el libro de Guadarrama, dice que la suma algebraica de las diferencias del potencial o voltaje a lo largo de una malla, contabilizadas en un sentido dado, es nula, donde hay que tener el signo de voltaje teniendo en cuenta que es positivo si va en el mismo sentido en el que lo medimos, y en el sentido contrario será negativo. Por ejemplo, una fuente de voltaje será de signo positivo y una resistencia será de signo negativo, ya que la fuente da voltaje y la resistencia lo consume. Continuamos con la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las intensidades de corriente que llegan a un nodo es nula, es decir, que todas las corrientes que entran a un nodo deben ser igual a la suma de las corrientes que salen de este. Por ejemplo, en la imagen de la derecha se puede ver que la suma de las corrientes A y B que entran al nodo será igual a la suma de las corrientes C y D que salen del nodo. Bueno, continuamos con respecto a la relación de la temperatura con la resistencia eléctrica. Se puede decir que debido al efecto Joule, los conductores se pueden calentar y más corriente va a fluir por ellos. Esto aumenta la sección por la que pasa la corriente, lo que hace aumentar la sección transversal y por ende la resistencia. Debido a esta razón se perderá la potencia y hay que tener en cuenta que al estar conectados en serie con los aparatos eléctricos que alimentan, se produce una caída de tensión que hace que se reduzca apreciablemente la tensión al final de la línea. La definición física está dada por la ecuación R igual a RO, 1 más alfa por T, donde RO es la resistencia a 0 grados centígrados, alfa, el coeficiente de temperatura de la resistencia y T, la temperatura. Bueno, con respecto pues a la pregunta, ¿pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Se puede responder que teniendo en cuenta que la definición de la corriente es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, si las cargas están en reposo quiere decir que su velocidad es cero y por ende no hay corriente. Sin embargo, estas aún estando pues en reposo generan un campo electromagnético que generan una fuerza a su alrededor que puede atraer o repeler otras cargas. Esta es la biografía usada, los libros propuestos para el tema 1 y una página en internet donde consultamos sobre la relación de la resistencia con la temperatura. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.